Buenas noches. Siendo las 8, damos por empezar la sesión. Bueno, como hemos ido programando, esta semana continuamos con las charlas del ciclo de programa escolarizado. Tenemos hoy nuestra charla titulada Lenguaje en niños neurodivergentes verbales. Estrategias para estimular y estructurar el habla, dirigida por la psicóloga Claudia Pimentel. Y con eso le doy pase a la psicóloga. Buenas noches con todos. Gracias, Gabriel, por el pase. El día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias para estimular y estructurar el habla. Ok, vamos a hablar básicamente de lo que es el habla o la comunicación o el lenguaje, ¿no? Es fundamental comenzar a trabajar la comunicación y el lenguaje desde una edad muy temprana, ¿no? Por medio de estimulación, por medio de interacciones constantes como los juegos, el uso de gestos, señales, tratar de responder a las vocalizaciones o formas de comunicación inicial que pueden ir teniendo nuestros pequeños a una edad muy temprana. Hablamos más o menos a los 2, 3 años. Tratar de ir respondiendo estas formas de comunicación que van teniendo ellos. Así desarrollamos y fomentamos la confianza y el desarrollo en lo que son sus habilidades comunicativas. En el tema de la comunicación y el lenguaje son cruciales en el desarrollo de los niños, especialmente en aquellos con condiciones neurodivergentes, ¿no? Como el autismo, el TDAH o la dislexia. Entonces, en este taller vamos a hablar sobre estrategias prácticas para mejorar estas habilidades de comunicación y beneficiar a los pequeños en una participación social y calidad de vida, ¿no? Hay que recordar siempre que cuando trabajamos o estimulamos el lenguaje, tiene que ser basado a los intereses de nuestros pequeños, ¿no? Basado a lo que a ellos les guste, a los que ellos puedan sentirse más cómodos y de poco a poco ir trabajando con ellos la estimulación o en sí el lenguaje. En el tema del lenguaje en niños neurodivergentes, algunos pueden retrasarse un poco en la adquisición del lenguaje, ¿no? Mientras que otros lo pueden desarrollar un vocabulario un poco más amplio o más trabajado. Para ver estos tipos de estrategias, vamos a hablar primero sobre el juego interactivo, ¿sí? El juego interactivo es fomentar el ambiente o el lugar donde el niño pueda imitar acciones involucrándose en turnos, cooperación y fortalecer las habilidades comunicativas, ¿sí? Los juegos interactivos, ahora tenemos una variedad increíble de juegos. Tenemos desde los musicales, tenemos de números, tenemos de sonidos de animales, tenemos hasta los que son granjas interactivas, que si a nuestro pequeño le gusta trabajar con animales, buscamos este tipo de juegos interactivos de granjas grandes, donde puedes colocar, donde tienes el animalito sobresalido y que tocas y sale el sonido. Entonces, tenemos que enfocarnos a los gustos de nuestros pequeños, a la sensibilidad también de nuestros pequeños. Entonces, vamos buscando el juego interactivo que mejor nos conlleve o lleve a ellos a tener una respuesta positiva o favorable a lo que queremos estimular en el lenguaje. Tenemos la imitación. En la imitación estamos hablando básicamente en copiar sonidos y comportamientos del juego del niño para fomentar la vocalización y la interacción. Aquí hablamos de las onomatopeyas. Tenemos onomatopeyas de animales, de objetos, de instrumentos musicales. Este tipo de onomatopeyas es como que nuestra base para poder buscar el habla o para poder estimular, ¿no?, los sonidos, estimular la lengua, estimular la posición de la boca. Entonces, siempre se suele empezar con onomatopeyas para que el pequeño o el niño vaya aprendiendo a botar esos sonidos por medio de juego, por medio de imitación, de copia, ¿no? Vemos el dibujito por ficha o podemos tener el animalito, en físico, el juguete,
y comenzamos a jugar, ¿no? Le decimos, mira, ¿qué es? Una vaca. ¿Y cómo hace la vaca? ¡Mu! Entonces, ellos poquito, por medio del juego, porque siempre recuerden que vamos a empezar todo de una forma muy lúdica, todo jugando, todo siempre a un nivel y a un contacto visual con nuestro pequeño. Entonces las onomatopeyas nos van a ayudar mucho para que ellos puedan, por el medio del juego, imitar los sonidos. Tenemos lo que son tenemos los apoyos visuales. Los apoyos visuales, si bien es cierto, tenemos una gama de apoyos visuales porque estos nos van a ayudar a diferentes aprendizajes de nuestros pequeños. Y en este caso vamos a hablar del lenguaje. ¿Qué es un apoyo visual? Se refiere al uso de una imagen o símbolos visuales para comunicarse con el pequeño, con su niño, si es que tiene alguna dificultad en comprender o usar el lenguaje. Los apoyos visuales reducen, de cierta forma, las dificultades de adaptación al entorno, ya que anticipan, ayudan a bajar la ansiedad, favorecen la comunicación y la interacción con los demás. En los apoyos visuales podemos trabajar, como les decía, desde horarios visuales, podemos hacer guiones sociales, estructuras de rutina, ¿no? Facilitar la comprensión, todo siempre, siempre trabajando con pictogramas, ¿sí? Todo lo que son apoyos visuales, nuestra base son los pictogramas de lo que deseamos encontrar, de lo que querramos trabajar, de lo que querramos estimular. Entonces pueden ver que tenemos apoyos visuales, tanto de horario, ¿no? Podemos tener nuestro horario visual, podemos podemos enseñar a armar oraciones, ¿no? Por medio de apoyos visuales o pictogramas. Tenemos también lo que es la terapia del habla y lenguaje, ¿no? Ahora, la parte de terapia del habla y lenguaje se utiliza con una variedad de técnicas y estrategias para abordar los trastornos comunicativos, ¿no? Esto puede incluir ejercicios de articulación, actividades para mejorar la comprensión del lenguaje, para modular la voz o trabajar la voz si es que la tenemos un poquito más débil, y técnicas para facilitar la deglución, ¿sí? En lo que es la terapia del habla y lenguaje, se empieza por las praxias. ¿Qué son las praxias? Son esos ejercicios que se suelen trabajar tanto desde la parte de la boca, los mufletes o cachetes, los maxilares, y es lo que trabajamos las praxias faciales, los bucofaciales, los linguales, ¿no? De la lengua, y dentro de las praxias trabajamos el soplo. A veces decimos, wow, ¿por qué otra vez soplo? Porque muchos de nuestros fonemas se trabaja con soplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la R, necesitamos aprender a soplar para que nuestra lengüita pueda vibrar. Entonces, todas estas partes importantes de las praxias, desde el soplo, desde los masajes, desde la forma como articulamos nuestra boquita, cómo vamos trabajando nuestra boca, nuestros maxilares, nuestra lengua, nos van a ayudar a fortalecer estos músculos que son parte del aparato fonoarticulador y que nos va a ayudar a mejorar o a establecer una buena comunicación. Dentro de lo que es la terapia de lenguaje, también trabajamos desde, como les digo, los sonidos del habla, que son los diferentes tipos de fonemas. En los fonemas vamos a encontrar puntos de articulación. Es por eso que tenemos que trabajar la lengüita, porque muchas veces nuestros pequeños tienen de repente en la lengüita, la vemos un poquito dura, pesada o abultadita, ¿no? O a veces nuestro pequeño cuando decimos saca la lengua, solamente le saca ahí, ¿no? Como que agachadita o echada. Entonces, para cada tipo de fonema, sí o sí se necesita trabajar la lengua, ya que la lengua tiene un punto de articulación. Por ejemplo, en este caso tenemos el fonema L. Para el fonema L, nuestro pequeño tiene que aprender a subir la lengüita y posicionarla en la parte superior del paladar grueso. Entonces, si nuestro pequeño
no puede subir la lengüita hasta ese lado, va a ser un poco más difícil que pueda tener el fonema L. Así sucesivamente con el fonema R, que es uno de los más clásicos que nuestros pequeños suelen tener esta dificultad. Entonces, igual, el fonema R, sí o sí tenemos que tener esta lengüita un poco más suelta, un poco más vibrante, porque el fonema R tiene una posición específica en la lengua. Entonces, sí o sí, con las praxias y con la terapia del habla y del lenguaje, vamos a trabajar todo el aparato bucofacial y lingual para que sea más fácil, más amable poder trabajar los fonemas, ¿no? Así también podemos trabajar una vez que ya tenemos fonemas adquiridos, tenemos palabras adquiridas, comenzamos a trabajar oraciones cortas con pictogramas o imágenes, ¿no? Entonces ahí vamos armando oraciones que solamente nos permitan una palabra escrita y las siguientes en imágenes. Entonces, el pequeño va empezando a trabajar y a discriminar la sílaba y vamos trabajando con las imágenes y formamos una oración, ¿sí? También trabajamos desde la observación, ¿no? Por ejemplo, tenemos las famosas fichas del veo veo. Entonces, el veo veo lo vamos a trabajar con el sonido de la canción, ¿no? Veo veo, ¿qué es? Entonces, de esa forma, nosotros capturamos su atención, capturamos su emoción de que estás cantando y que estás trabajando. Entonces, como les digo, lo que es estimulación del lenguaje y terapia del lenguaje, lo ideal es hacerlo de la forma más lúdica, que podamos captar la atención del pequeño, que nos pueda imitar, que nos pueda observar y que podamos trabajar. Entonces, tenemos también las onomatopeyas, que no solamente se trabaja el sonido del animal, sino que también vamos identificando, discriminando el sonido con la imagen, ¿no? En sí, estos tipos de trabajos o fichas son muy completas porque a veces decimos, Miss, pero ¿y solamente esto? O Miss, la lengüita de mi hijita está así, ¿qué hago? No solamente con los ejercicios de lengua podemos tratar de mejorar o vamos a hacer que nuestra lengüita sea más fácil, sino también desde la parte de la comida. Por eso que la terapia del habla y lenguaje también incluye la deglución. Por eso que siempre se les pregunta, ¿sus hijos comen cosas muy sólidas, duras? ¿No? Porque el hecho de que de repente nuestro pequeño no abra mucho nuestra boquita, significa que no le damos, por ejemplo, la manzana entera. Entonces, al tú darle la manzana entera, ¿qué es lo que hace tu pequeño? Abrir grande la boca y utilizar correctamente los dientes. Entonces, abres boca, trabajas maxilares y haces presión a la hora de morder la manzana. Y también trabajas tu lengüita, porque la lengua, por inercia, va a ir para atrás. Entonces, ya por sí, tu lengüita, su lengüita, ya está haciendo un ejercicio de una u otra forma. Tenemos también los que son los aumentativos y alternativos de comunicación, los famosos SACs, que ya todos los conocemos, ¿no? Y que tienen la finalidad de complementar el lenguaje verbal a través del uso de símbolos. Por ejemplo, estos son una forma de SACs, que es donde le enseñamos a los niños prendas de vestir por medio de pictogramas y vamos trabajando también autonomía. Entonces vamos aprendiendo las prendas de vestir, podemos aprender yo me pongo, porque para eso les enseñamos los pictogramas de cada verbo. Entonces les enseñamos a decir yo me pongo el polo. ¿De qué color es tu polo? Rojo, guinda, ¿no? Entonces, con una sola actividad podemos desarrollar un montón de lenguaje, podemos desarrollar también su autonomía. Entonces, los SACs nos va a ayudar a complementar el lenguaje, ¿no? En este caso, si pueden observar,
Este tipo de SAC es para trabajar, ¿no? Por ejemplo, el yo, como, ¿qué como? Y tú le dices, ¿qué come Juanita? Yo como y pongo el pictograma. Pollo, ¿no? Siempre utilizamos la palabra separando en sílabas, le dices pollo. Entonces, así vamos trabajando diferentes productos de comida o bebidas, dependiendo de lo que vayamos a trabajar con estos sacks. De preferencia, utilizar productos o alimentos o prendas de vestir que ellos ya conozcan, ¿no? Que sean de su vida cotidiana, de su preferencia o de su gusto. También tenemos dentro de los SAC, tenemos cómo formar oraciones, cómo aprender a discriminar una imagen, cómo aprender a conectar pictogramas con la pregunta, ¿no? Lo que se vendría a llamar lo que es el lenguaje pragmático. Entonces, acá vemos pictogramas donde, por ejemplo, dice, el niño come sandía, ¿no? Y ya vemos el dibujo. No es necesario que nuestro pequeño lea, pero le decimos, ¿qué hace el niño, no? ¿Qué está haciendo el niño? ¿Qué come? Come sandía. Entonces, le vamos enseñando abajo ya con los pictogramas, el niño come sandía. Entonces, vamos estructurando una oración. También tenemos en forma de preguntas, ¿no? Como la que vemos abajo en el dibujo de la vaquita. Y que dice, ¿no? ¿Quién es? Le preguntamos, si vemos el dibujo, oh, ¿quién es? Y él dirá, mu, muy bien, una vaca. La vaca hace mu. Entonces le dice, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y si por ahí no puede decir comer, le enseñamos el pictograma de comer, le decimos, come. ¿Qué come? Y le enseñamos el dibujito del pictograma de la hierba. La vaca come hierba. ¿Cómo come la hierba? Ñam, 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 ñam. Y le hacemos mover la boquita. Entonces, eso también les llama la atención y ellos comienzan a hacer el ñam, 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 y ahí podemos aprovechar y trabajar la lengua, porque le decimos, ¿cómo come la vaquita? Ñam, ñam, ñam. Entonces, ellos van a hacer o van a intentar copiar esta posición de la lengua. ¿No? Y ahí también estamos trabajando nuestra lengüita y nuestro sonido. Tenemos lo que son las conversaciones y la interacción. Esto es muy importante también para la comunicación, porque hablar con el niño, responder a sus sonidos y gestos crea una situación comunicativa, ¿no? En la rutina diaria. Ahora, eso tampoco significa de que ustedes van a regalar palabras, ¿sí? Si bien es cierto, tratamos de evitar que nuestro pequeño se frustre, pero hay que decirle, no te entendí, ¿qué me dijiste? ¿Me puedes repetir, por favor? Y él vuelve a decirle por segunda vez la palabra. Por ejemplo, ¿qué quieres? Ah, agua, ¿no? Ay, ¿qué me dijiste? ¿Que deseas qué? Agua. Entonces usted le dice, tú quieres agua, ¿no? Siempre hay que gestualizar grande. Hay que ser un poquito exagerado para cautivar, captar a nuestro niño. Entonces usted dice, ¿quieres agua? ¿Qué quieres? Y hasta le puede tocar el mentón. Le dice, agua. Entonces él va a repetir, agua. Entonces cuando ve que ya sale, perfecto, toma tu agua. Entonces tratemos de una forma más amable, ¿no? Con sonrisas, con juegos, tocándole la barbilla o la quijadita, eh, incentivar a que tengan un segundo intento de decir la palabra, ¿sí? Tratemos no de tanto regalar palabras, intentemos de poquito a poquito, sin que se frustre, en que él esfuerce un poquito más en decir la palabra. Tenemos lo que es la lectura y la narración. Leer cuentos y compartir historias también fomenta la interacción la interacción y amplía el vocabulario y también mejora la comprensión. Ahora hemos visto que tipos de libros de cuentos hay un montón. Hay de los que se abre y se arma un castillo, se arma una granja. Tenemos libros interactivos también, los cuentos que tú aprietas, puedes tocar, puedes sentir. Entonces, la lectura es muy importante.
¿no? ¿Por qué? Porque ahí trabajamos también un poco de la conciencia fonológica, trabajamos la atención y concentración en nuestro pequeño y trabajamos eh, este interés por leer, este interés por relacionar o asociar un dibujo a un sonido. Por ejemplo, pueden ver en el segundo cuento donde dice pi, pi, entonces ellos ya van a relacionar el sonido con el carro y cada vez que usted vuelva a contarle, ya hayan leído este cuento 3, 4 veces, si nuestro pequeño todavía no tiene un lenguaje muy fluido, le puede decir, ¿y cómo hace el carro? Ahora te toca a ti, ¿cómo hace? Y usted empieza, pi, y él sigue, pi, pi. Y vamos jugando, jugando y trabajando el lenguaje por medio de cuentos. Ahora, si nuestro pequeño ya maneja un lenguaje un poquito más fluido, podemos trabajar y ayudarnos para saber si nos está atendiendo y está comprendiendo la lectura. Entonces, por ejemplo, si estamos contándole la caperucita roja, usted comienza a contar y dice, sí, la caperucita de color azul. Entonces, si nuestro pequeño mira y te dice, no, es rojo, significa que sí nuestro pequeño está teniendo una muy buena atención y buena concentración. Y también puede tener esa forma de comunicarse y decir lo que piensa y lo que cree de una forma correcta. Dentro también de las alternativas, la que me parece también muy divertida y fácil de llegar a los pequeños es por medio de los juegos, ¿no? Entonces, los juegos les van a abrir a ustedes un campo muy grande para que sus pequeños puedan interactuar, puedan tener este gusto de forma lúdica y entretenida y de esta forma vamos a fomentar habilidades comunicativas, ¿no? Vamos a poder incrementar o mejorar nuestro vocabulario, vamos a poder trabajar la capacidad de expresarse, ¿no? Entonces, el juego es una forma muy, 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 muy bonita para poder fomentar y trabajar la estimulación del lenguaje. Recuerden que dentro del lenguaje y el juego, con la capacidad de expresarse, vamos a trabajar lo que es el lenguaje pragmático, ¿no? Entonces, el lenguaje pragmático es en sí la manera más efectiva, ¿no? Y adecuada para poderse expresar en situaciones sociales, ¿no? Viendo el contexto, viendo las reglas sociales de la comunicación. Dentro de esto también, de lo que es el lenguaje pragmático y que nos va a ayudar mucho el tema de los juegos y el cuento, nos va a ayudar a manifestar en áreas de comprensión, de mensajes implícitos, en una adaptación de un lenguaje en diferentes situaciones y la interpretación de emociones en los demás. ¿Por qué? Porque en los juegos vamos a manejar nuestras emociones y vamos a manejar una forma de hablar totalmente diferente y según la situación en la que estemos jugando o estemos recreando o estemos eh, imitándola, ¿no? Por ejemplo, tenemos juegos de palabras. En los juegos de palabras podemos trabajar, dependiendo del grado de nuestro pequeño de su lenguaje, trabalenguas, adivinanzas, que esto nos va a ayudar también a trabajar la parte de su imaginación, la creación. Vamos a trabajar lo que son chistes, porque recuerda que algunos de nuestros niños neurodivergentes no todavía comprenden este punto de los chistes o las bromas, ¿no? Entonces, estos juegos nos van a ayudar a desarrollar la fluidez y el manejo de un vocabulario. Tenemos los juegos de imitación, ¿no? Tenemos los juegos de roles, que es, por ejemplo, vestir a los niños, si es que vamos a jugar a los dinosaurios, nos podemos vestir o podemos ponernos máscaras de dinosaurio y podemos hacer juego donde vamos a trabajar roles, vamos a trabajar la habilidad comunicativa, vamos a trabajar las emociones, la capacidad de expresarse, el tono en el que vamos a hablar dependiendo de la situación que vayamos a imitar o a trabajar en un juego de roles. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver a la niña con el teléfono. Creo que eso era o es un clásico, el que agarra a los pequeños y le dices, aló,
¿quién es? Rin, 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 rin. Entonces, ahí vamos jugando, ¿no? Pero recuerda que los juegos siempre implican de a dos o de tres. Entonces, entre más personas tengamos en los juegos, vamos a tener una habilidad comunicativa mucho más grande, un vocabulario mucho más amplio y una capacidad de expresarse mucho más grande. Entonces, eso vendría a ser lo que son juegos de imitación o los juegos de roles. También tenemos el juego del veo veo, que casi todos jugamos, ¿no? El veo veo, ¿qué es? Entonces, eso lo podemos jugar. Recuerden que los juegos y en sí todo lo que es eh, lúdico, todo lo que es lenguaje, habla, eh, habilidades comunicativas, tenemos que tratar de verlo de una forma que nuestro pequeño nos pueda entender, nos pueda captar, pueda mantener esa atención a lo que tú estás haciendo y sobre todo le guste y no frustrarlo porque no puede lograr algo. Muchas veces como papá tratamos de que, pero un poquito más porque no puede o no lo hace y me desespero y por qué no le sale. Entonces, el proceso de tener, contar habilidades comunicativas es un proceso a veces un poco corto, a veces más largo, más tedioso o más fácil. Recuerde que cada niño tiene una habilidad totalmente diferente para poder eh, tener el lenguaje fluido o poder comunicarse de una forma más fluida. Entonces acá es donde viene que les digo, hay que ser pacientes y ser muy flexibles porque la paciencia es la clave para poder llegar a un proceso y a una meta que todos queremos, que nuestros pequeños puedan desarrollar un lenguaje y puedan tener esta facilidad comunicativa, ¿no? Entonces, seamos flexibles en las expectativas y en concreto en la forma de cómo te comunicas, ¿no? A la hora de comunicarnos también nosotros tenemos que ser muy claros, muy precisos. Al comienzo hay que tratar de gestualizar mucho, hay que tratar de ayudarnos mucho de imágenes, de juegos, de materiales concretos. Entonces, así vamos a ir trabajando y vamos a ir desarrollando mejor nuestro lenguaje, ¿no? Porque recuerden que siempre decimos y preguntamos, ¿y tu hijito cómo fue que pudo hablar mejor? ¿O cómo hizo esto? Recuerde que no siempre funciona para un niño, puede que no funcione para el otro niño. Entonces, hay que tener mucha paciencia, hay que desarrollar mucho el lenguaje, hay que trabajar mucho lo que es la lengua, la boquita, ¿no? Aprender a masticar, a deglutir, ¿no? A trabajar los masajes. Entonces, todo el proceso de terapia de lenguaje es un poco largo, sí, pero al final vamos a llegar a la meta que todos queremos, que es que nuestros pequeños tengan una forma de comunicarse, ¿no? Entonces, tenemos herramientas para poder llegar a ese punto. Si es que alguno tuviera alguna duda, algo que con mucho gusto les pueda ayudar. Recuerden que pueden encender el micrófono y usar el chat para poder realizar alguna pregunta. Mm, Ay, ¿cómo lo pregunto? Hola, Buenas noches, señora Patricia, mucho gusto. hola. Mira, en el caso de Luis Patricio, que habla en tercera persona, yo estoy un año corrigiéndole que diga quiero en vez de quiere, ¿no? Y se me hace bien difícil que él hable en yo, ¿no? Claro, es que justo acá viene también esta
podríamos ir contradicción, disyuntiva que tenemos a veces en terapia del lenguaje, que al comienzo siempre empezamos con el pictograma del yo. Entonces siempre enseñan como que yo esto, ¿no? Entonces, en el caso de Luis Patricio, lo que sí estamos trabajando es no utilizar el yo ni pictogramas con ese verbo. Entonces, en el caso de Luis Patricio siempre hay que decirle yo o yo quiero. Entonces, con Luis Patricio lo que tendríamos que empezar es retroceder a trabajar de nuevo los verbos, pero hacia la primera persona. Porque me imagino que al comienzo Luis Patricio en las terapias de lenguaje anteriores habrá empezado siempre con el en tercera o en segunda. Sí, sí. Exacto. Entonces, a veces tenemos que retroceder para tratar de cambiar un poquito el chip y nos pueda volver a entender de que ahora se habla de primera persona. Por ejemplo, ahora nosotros ya no tratamos de trabajar con el yo, sino tratamos de personalizar el dibujito del yo por la cara del niño. Entonces, ya uno se va identificando, entonces podemos omitir el yo quiero o Luis Patricio quiere, ¿no? Entonces, simplemente ya nos vamos quiero la manzana, ¿no? O dame la manzana. Entonces, en este caso de Luis Patricio, tenemos que retroceder a trabajar de nuevo el verbo en primera persona y tratar de sustituir el yo y evitar un poco el Luis Patricio, ¿no? Porque decir Carto, Luis Patricio quiere, entonces él siempre va a estar, y se le ha quedado, y Luis Patricio es un niño tan inteligente que se le queda Luis Patricio. Entonces ahora hay que cortar el yo para algunas ocasiones y hay que eliminar el Luis Patricio, ¿no? Entonces, y solamente trabajar verbo más la acción, Ok. o verbo y el deseo, ¿no? Ok, gracias. De nada. Si ya no hay más preguntas para la sesión, damos la sesión por concluida. Entonces, muchas gracias por su atención esta noche. Gracias por asistir y muy buenas noches. Gracias. Gracias, Aurelito.